Tenemos hoy con nosotros también a Juan Ramón Cuadrado, catedrático de Economía de la Universidad Camilo José Cela. Juan Ramón, muy buenos días. Buenos días. Y Rafael Pampiñón, profesor de Entorno Económico del IE Business School. Rafael, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿cómo estáis viendo la situación económica con este retraso en la vacunación? Y ahora la OMS también dice que esta cuarta ola de pandemia ya está aquí. ¿Cómo puede afectar a la economía española y europea, Juan Ramón? Bueno, aquí lo único que se podría valorar es qué grado de pesimismo tenemos unos y otros, ¿no? En qué nivel estamos, porque yo creo que nadie en estos momentos puede tener la sensación de que esto va a ir mejor, de que va muy bien, etcétera. Lo más duro que se ha producido ayer fue este informe del Banco de España, en el que, bueno, uno dirá, rebaja solo 0,8 décimas el crecimiento previsto. Es cierto, es una cifra pequeñita, pero no es eso lo importante. Lo importante es que ese informe pone en duda el tema vacunación y que se logren los niveles que en principio se están pregonando, de 70% de personas vacunadas a principio de verano. Pone en duda y dice que está yendo muy mal todo el tema de la recepción de fondos de la Unión Europea, y por tanto ahí tenemos una posible promesa que había de que este país se iba a recuperar rápido gracias a la ayuda europea, etcétera. Esto va muy despacio. Son varios los países que no han entregado todavía sus propuestas. Y la tercera es poner en ridículo, no lo dice así el Banco de España, pero sí en parte lo dicen otros organismos y la propia AIREF, esos 11.000 millones de ayudas especiales para las empresas para sacarlas del ahogo en el que se encuentran, ¿no? Yo creo que, vuelvo a decir, el problema es el grado de pesimismo que uno pueda tener. Uno quisiera tener mucho optimismo, pero la verdad es que nos dan pocos motivos para ello y recientemente menos todavía. Rafael. Sí, que hay mucha incertidumbre, que no sabemos, que efectivamente se está retrasando mucho el proceso de vacunación, que es lo que nos daría una mayor posibilidad de que el sector turístico, que tira mucho en la época de verano, pueda crecer y podamos tener una mayor empleabilidad de esa mano de obra de baja productividad que hay en España, de manera que el paro se vaya reduciendo. Pero no sabemos mucho de lo que va a suceder. Estamos viendo que hay confinamientos en Gran Bretaña, en Alemania, que los británicos no pueden venir a España, que cuando el Banco Central o el Fondo Monetario Internacional están revisando a la baja las tasas de crecimiento para este año, normalmente esas revisiones a la baja, aunque sean pequeñas, como decía Juan Ramón, son un indicador de que pueden ir a peor. Así, cuando se revisa al alza, las economías suelen crecer más de lo que se ha revisado. Cuando se revisa a la baja, es una mala noticia. El Banco de España además retrasa otra vez esa recuperación, nos la va poniendo cada vez más complicada. ¿Compartís opinión con el Banco de España sobre que la recuperación se está yendo o se está pasando de trimestre en trimestre con facilidad además, sabiendo que dando un poco más de tiempo alguna vez se recuperará, pero tampoco con la seguridad de que eso esté sucediendo? Rafael. Sí, bueno, es lo que decía antes Juan Ramón, que en este momento ser optimista cuesta mucho, incluso para aquellos que lo somos, pero efectivamente esperábamos que este trimestre fuera mejor y ha ido a peor, y esperamos que el segundo trimestre tenga mejor pinta, pero todo depende de muchas variables, depende del tipo de cambio. El tipo de cambio que estaba a 1,21 dólares un euro, pues ahora se ha depreciado a 1,19. Todo depende del precio del petróleo, que está bajando, y eso es un factor favorable al crecimiento económico y a la reducción de los costes energéticos para las familias, lo que les deja más renta disponible para comprar otras cosas. Esa buena noticia de Renault de que va a invertir en España en 2 plantas
de automóviles, ¿no? Siendo un sector para nosotros muy importante, pero bueno, mucho más importante es el sector eléctrico, más que el de los híbridos. El futuro está en los eléctricos. Bueno, tenemos ahí cosas positivas y negativas y que estamos esperando y viendo, porque la vacunación lo limita todo, lo define lo que va a ser nuestro futuro. A mí lo que me parece es que además tenemos una paradoja, ¿no? Y es que es como si estuviéramos jugando en un campo de baloncesto y estuviésemos todos ahí metidos, jugando los equipos, el gobierno, etcétera, y de pronto alguien se trasladase a jugar en el campo de fútbol, ¿no? ¿Qué quiero decir? Quiero decir que una de las cosas que sorprende lamentablemente, y también quisiera ser optimista, pero lo pone difícil, es que de pronto estamos hablando mucho más de la moción de Murcia, de la moción de Valladolid o de Castilla-León, de las elecciones de Madrid, de qué dice quién, de quién va de segundo candidato, etcétera. Nos hemos cambiado de campo. Es decir, estábamos en un campo en el que sabíamos dónde hay que encestar y qué hay que hacer, pues más vacunas, más ayudas a las empresas para que no se acaben de hundir, tratar de cumplir con el máximo de rigor y de ligereza las peticiones a la Unión Europea para la financiación, y de pronto nos hemos cambiado de campo y evidentemente pues es otro juego, ¿no? Y es un juego que no tiene nada que ver con el anterior. Entonces, si estamos hablando ahora aquí de economía, en realidad parece como si algunos políticos, muchos, por desgracia, estén más empeñados en el tema político, dónde me siento yo, qué va a pasar aquí, etcétera, que en la malísima situación y en resolver los problemas, ¿no? Y esto es una paradoja en estos momentos. Sin embargo, hemos visto una noticia positiva, que es esa apertura esta semana de IFEMA, con esa primera feria, que debe ser también un impulso, ¿no?, al ánimo. Cuando al principio decías, Juan Ramón, que todo va un poco en el pesimismo, pues esa noticia, esa apertura de IFEMA y la visibilidad de que Fitur, por ejemplo, sí que se llevará a cabo en mayo, también debería dar un impulso al ánimo de los empresarios, ¿no, Juan Ramón? Sí, no, vamos a ver. Claro que hay buenas noticias. El profesor Pampillón ha comentado el tema de Renault o podríamos comentar cualquier otra de las buenas noticias que han llegado, ¿no? Esta de IFEMA yo creo que es, bueno, dentro de lo que cabe, es una apertura de un centro de movimiento económico importante, sobre todo en Madrid, pero también para el conjunto de España. El problema está en que esto, que sería positivo y que invitaría a pensar que vamos bien, se ve envuelto a su vez en una especie de niebla que lo oculta y que hace que en las portadas de los periódicos y en las portadas de los inicios de emisiones de televisión, etcétera, pues nos hablen de la lentitud de las vacunas, de las empresas que no reciben, de las protestas de gente que ha quedado fuera de esa ayuda de los 11.000 millones, que evidentemente es una cifra muy baja, del retraso con que va a llegar las ayudas europeas que estaban previstas en abril y que ya nadie sabe cuándo van a llegar, o por lo menos no se sabe con claridad. Es decir, hemos pasado a una zona donde las cosas deberían de estar muy claras para los gobernantes, para las comunidades autónomas, y sin embargo se han entorpecido, se han oscurecido, ¿no? Y esto es lo que a uno, que no es mi terreno, no es nuestro terreno, nosotros estamos en el campo económico, y esto se ha movido hacia el campo político, ¿eh? Y un campo político bastante pobre, ¿no? Porque es ¿dónde me siento yo? ¿Qué me das para que me siente aquí? Etcétera, ¿no? Una especie de juego de la silla, ese que conocemos desde chiquitos. Económico del que ha dicho el profesor Cuadrado, es muy importante que se dedique esfuerzo a determinar qué empresas que están cerrando, qué parte del aparato productivo que en este momento no puede trabajar por falta de demanda,
y que tiene posibilidades de futuro, se les puede ayudar, y que otras empresas pues son empresas zombies que no hay que utilizar dinero, como se acaba de decir por parte de José Antonio, pues no se puede determinar dinero para todo el mundo, ¿no? Es decir, rentas básicas, ¿no? Hay que, yo creo que delimitar. Por un lado, gastar, porque falta todavía mucho dinero para que esas empresas puedan seguir sobreviviendo a pesar de la falta de demanda. De manera que cuando venga la demanda reprimida, porque hay un ahorro muy grande, tanto en Estados Unidos, en el mundo y en España, En la tasa de España ahorro también. es, sí, la máxima de nuestra historia. Pues es que hay un consumo reprimido que tan pronto la vacunación avance y la gente pueda moverse, ha bajado el precio del petróleo porque la gente no coge tanto el coche, no se puede trasladar de un sitio a otro. Entonces, tampoco la gente llena el tanque de gasolina. En definitiva, que a mí me parece que tener la cabeza en la economía es mucho más importante que tener la cabeza en estos cambios políticos de los que decía el profesor Cuadrado, que no nos llevan por ahora a nada bueno, en el sentido de que se pierden esfuerzos, se pierde fuerza para meternos en lo que realmente importa, que es el futuro de nuestras empresas, el futuro de nuestra economía, de cómo va a haber un paro estructural que habrá que reconvertir, de un paro juvenil que puede ser muy abundante y lo está siendo, Lo que es, hay que lo es. darle salida. Sí, estoy El, te- totalmente de acuerdo. el tema es que si al final las ayudas, como comentaba Juan Ramón, en Europa tardan en llegar y el plan de estímulo de Biden llega antes de verano y nuestras ayudas no llegan hasta septiembre, octubre, en el mejor de los casos, quizá también va a haber un problema de competitividad en el medio plazo para nuestras compañías, ¿no, Juan Ramón? Pues claro que sí, y además es que estamos retrasando, al no poner la atención en el punto adecuado, estamos retrasando todo el proceso de recuperación. Fíjate que el informe del Banco de España de ayer está poniendo, primero, que este año creceremos un 6%. Uno mira y dice, bueno, un 6% es magnífico. Mire usted, Sí, un 6%. habíamos caído un 12% y estamos calculando un 6% sobre esa base a la que habíamos caído. Por tanto, ni siquiera recuperaremos la mitad de lo que habíamos caído. En el 2022 se habla ya de un crecimiento mayor, pero tampoco muy alto. Ya en el 2023 las previsiones vuelven a ser un crecimiento muy suave de un 1, algo, ¿no? Bueno, ¿todo esto qué quiere decir? Quiere decir que se alarga todo el proceso de recuperación, que se está desplazando hacia la derecha, ¿no? ¿Y por qué se está desplazando? Pues habría que decirlo con claridad. Se está desplazando porque el punto de atención de los temas económicos no es suficientemente vigoroso, ¿eh? Está distraída en otras cosas y está retrasando, por ejemplo, estos 11.000 millones parece que van a estar bien pensados y distribuidos pues a la altura de mayo, ¿eh? Bueno, mire usted, las empresas se habrán muerto ya. Es decir, es como si va usted con la penicilina a un enfermo que la tenía que haber suministrado hace 2 meses, ¿no? Y está ya en coma. Pues mire usted, va a ser difícil, ¿no? El efecto de esa medida o de esos fondos, que estoy de acuerdo con el profesor Pampillón, que tampoco hay que dar a empresas que no son empresas en realidad, sino que eran lo que llamaríamos, entre comillas, malos negocios, pues la verdad es que hay que ser prudente, pero caramba, hay que poner velocidad, hay que poner ánimo y hay que centrar el tema en lo económico, ¿no? Si no, pues estaremos hablando de nuevo de si viene la cuarta ola de la pandemia, de si a cuánto le va a tocar a la gente que tiene 65 años y si se va a poner la vacuna buena o le pondrán la mala o la que dicen que no es tan buena. Y estamos ahí entretenidos y a partir de ahí estamos entretenidos todavía en otras cosas, ¿no? La derecha criminal, ¿no? O el imbécil de fulano de tal. Estamos insultando a los políticos unos a otros. Y la verdad es que todo esto es un panorama que uno quisiera, y creo que tanto el profesor Pampillón como yo no somos tildados nunca de pesimistas, pero uno quisiera ser más optimista. Pero no nos están dando muchas ayudas para serlo, ¿no?
Rafael. Sí, que en vez de la cuarta ola, que hay que estar pensando en la cuarta revolución industrial, en Claro. cómo tienen que cambiar las empresas utilizando inteligencia artificial, pues todo lo que se ha producido durante el confinamiento, como viene siendo la, el trabajo en casa, el trabajo online, todo eso, todos esos cambios que están ahí, cómo hay que formar a los jóvenes, cómo hay que cambiar los planes de estudios de las universidades públicas, porque las privadas ya se arreglan, porque si no cambian y no son competitivas, los alumnos no irán. Pero en las públicas hay un retraso tremendo entre lo que demandan las empresas y la formación que se da, o en la formación profesional. Habrá que formar gente para que pueda arreglar coches híbridos o arreglar coches eléctricos. Por ejemplo, que en España no existe esa titulación en formación profesional. Es decir, estar pensando en el futuro y en la empleabilidad de los parados y fundamentalmente en ese 40% de mano de obra juvenil que quiere trabajar pero que no encuentra empleo. Muchísimas gracias, Juan Ramón Cuadrado, catedrático de Economía de la Universidad Camilo José Cela, y Rafael Pampillón, profesor de Entorno Económico del IE Business School. Gracias a los dos, buen día, buenas clases. Tía, muchas gracias y espero que todo mejore un poquito Seguro que sí. Buenos pronto. días, gracias. Buenos Gracias. días.